Maestro Edgar, abordamos la unidad 2 de nuestro curso, titulada Análisis del herramental tecnológico, las redes sociales. Correcto. ¿Cómo hacer de manera muy general este análisis, es desmenuzar las características de una herramienta tecnológica que la hacen una red social? ¿Cuáles serían las principales características? Claro, es importante que comencemos reconociendo que el ser humano es un ente social. Entonces la interacción se debe dar o se da de manera espontánea y natural, y lo que hemos hecho en estos últimos años, décadas, es justamente hacer una mediación tecnológica de la interacción social que ya nos ha caracterizado. Sin embargo, me parece que hemos confundido un poco todas las herramientas, las tecnologías, los medios, y vale la pena comentar que en esta unidad veremos justamente cuáles son aquellas características que definen a una red social. Adelanto un poco, justamente es la interacción social independientemente de cualquier otro objeto al cual se enfoque el software o la herramienta web. También es importante considerar que no todas las redes hacen lo mismo. Entonces también estudiaremos una clasificación de los distintos tipos de enfoques de las redes sociales, de las diferentes estructuras de las mismas y sobre todo cuál es el mercado hacia el que van dirigidas, porque no todas las redes ni sirven para todo ni para todos los usuarios. Entonces básicamente es algo de lo que veremos en esta unidad. Que nuestros seguidores pues tendrán la oportunidad con los materiales subsecuentes de ir respondiendo a estas preguntas. La primera es, ¿qué es una red social? ¿Cómo la definimos? Pues de entrada tenemos que considerar que es una plataforma tecnológica basada en tecnología web, cuyo propósito fundamental es permitir la interacción de las personas. Hay más detalles, por supuesto, pero me parece que esta primera definición nos sirve de arranque para este momento. Segundo punto, clasificación. Ok. ¿Cómo las vamos a clasificar? También en un adelanto me parece que debemos considerar que hay por lo menos dos tipos de redes. Algunos teóricos dividen en más categorías, pero me parece que tenemos que considerar que hay redes sociales estrictas, formalmente o estrictamente redes sociales, y hay otros servicios web 2.0 que incluyen algunas de las características de las redes sociales. Solo por poner un ejemplo, exacto. Por un lado tenemos Facebook, red social, y por otro lado tenemos YouTube. No es red social, es un servicio web 2.0, pero que incorpora algunas características de las redes sociales. Que permiten interactuar, mandar mensajes. Básicamente, el punto en común es que permite la interacción social. Basada en un objeto digital, en este caso videos, claro. Y por ahí también tenemos incluidas en esta categoría, y la gente las mencionamos de manera indistinta, los servicios de mensajería instantánea. Móvil. Sí, como WhatsApp, Telegram, etcétera, pero estos los pondremos en otra categoría que no son precisamente redes sociales, sino servicios de mensajería instantánea. O de comunicación. Exacto. Cuando hablamos de propósitos educativos, de acuerdo a estas características, la pregunta es, ¿cuál elijo? El punto es la elección de una red social. ¿Qué criterios tecnológicos debo yo, docente, de tener en cuenta? Pues los criterios tecnológicos deben responder primero a las necesidades educativas. Lo primero que tiene que preguntarse el docente es cuáles son las necesidades de formación o desarrollo de mis alumnos. Y con base en esa primera identificación, entonces sí, revisar las características tecnológicas de las diferentes redes sociales para elegir la mejor. Por ejemplo, no es la misma necesidad que tiene un niño en la escuela primaria que un adulto en educación superior o incluso el posgrado, ¿no? Entonces, si mis alumnos son niños menores de 13 años, necesito escoger una red cuya infraestructura sea adecuada para estas edades de desarrollo, que no permita el flujo de información no apta para estas edades y sobre todo que permita el involucramiento de los padres de familia para que puedan observar
toda la interacción que se da en redes sociales. Entonces, lo van a ver más adelante, lo platicamos con más detalle, Sí. pero sí es fundamental priorizar las necesidades educativas para que las características tecnológicas respondan a ellas. Así es. Y no al revés. Como en unas ocasiones abusamos, que la educación es la que se adecua A la tecnología, al medio, y no es así. Y no es así. Y en otro punto que es importante abordar en esta unidad, ya has hecho referencia a ello, a la utilización. ¿Cómo estoy utilizando las redes sociales? Creo en que esta actualidad. hay algún... Quizás sea un poco aventurado, un poco fuerte decirlo, pero me parece que estamos subutilizando las redes Todavía sociales. en un arranque. Y además de estarlas subutilizando, estamos mal usando las redes sociales. Más del 90% del tiempo que invertimos en redes sociales actualmente está enfocado a ocio y entretenimiento, sin considerar todo el potencial estratégico para el aprendizaje y la enseñanza, la formación en general de estas redes sociales. Entonces, me parece que necesitamos modificar nuestro paradigma de uso de las redes sociales. Pensar que sí potencian la interacción social, pero necesitamos encauzarla hacia propósitos productivos en general, en particular a propósitos de formación educativa. Entonces, pasar de esta subutilización o mal utilización a un uso racional, estratégico de las herramientas tecnológicas. Y es precisamente lo que buscamos con estas unidades, que el docente se apropie con fundamentos de esta tecnología para vincularse con sus estudiantes. Es correcto. Así Muchas gracias, maestro. Con gusto.